Hoy vamos a abordar una pregunta que es muy importante, especialmente por las connotaciones que tiene en nuestro medio, en nuestra época, una palabra. Y la pregunta es, ¿un Dios celoso? Bueno, ya hablaremos un poquito de eso. Nuestro pastor Dani Perla nos va a ayudar en este tema de las emociones de Dios, a descubrir un poco a qué se refiere la Biblia con esta palabra. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Gracias te damos, Padre Santo, por lo que estamos aprendiendo, pero reconocemos que algunas palabras a nosotros nos desconciertan, algunos términos nos desconciertan porque seguramente no los entendemos a cabalidad, pero queremos que nos ayudes con tu Espíritu Santo a comprenderlos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Para el tema de hoy, justamente, la primera pregunta es, ¿cómo puede ser Dios celoso? Y tal vez, pastor, lo primero que quisiéramos que nos ayude a saber a qué se refiere la Biblia con esa palabra, porque tal vez vamos a descubrir que no se refiere a lo que comúnmente nosotros pensamos. Cuando de repente nosotros usamos esa palabra celoso para otra persona, tal vez la estamos cargando de manera negativa, pero en realidad, ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, recordemos lo que hemos estudiado hasta este momento, que Dios tiene emociones, solo que vamos a decir que las emociones de Dios son perfectas. Amén. Son perfectas. Amén. No tienen esa connotación negativa que tienen las emociones que tenemos nosotros, los humanos, en nuestras emociones. Y también lo otro que tenemos que afirmar es que Dios está en perfecto control de esas emociones. No se deja dominar por esas emociones, pero que es claro que la Biblia presenta, y como nosotros hemos visto ya muy enfatizadamente, que Dios es un Dios capaz de sentir, cosa que retomando lo que ya había dicho anteriormente, los teólogos clásicos decían, no puede ser que Dios pueda sentir, porque otro argumento que ellos usan es que Dios no puede ser afectado por lo exterior, por algo de afuera, fuera de Él. Pero recordemos que puede ser esto otra de las condescendencias de Dios hacia nosotros los seres humanos, solo que al decir que Dios es afectado, digamos, Dios siente gozo o siente tristeza por algo que nosotros hacemos, no es que Él necesita o no es que Él en realidad tiene que pasar por eso, sino que Él ha decidido que va a ser afectado por ello. Entonces, el punto es que Dios siempre está en el control, Él es soberano. Para Él las emociones no es algo que surgen allí espontáneamente y que Él no sabe por qué está sucediendo. Entonces, una de esas emociones que es comunes a los seres humanos son los celos. Y yo he encontrado, bueno, estudiando el texto bíblico y esta lección, vamos a ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que de verdad nosotros tenemos tal vez solo una connotación para celos, Sí. y es una connotación negativa, ¿verdad? Por ejemplo, es aquella persona que descubrió que su pareja le estaba siendo infiel, entonces cuando descubre, se llena de ira, arma un escándalo y es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, ese es el tipo de celos que nosotros asociamos, o el tipo de celo que llega a ser incluso enfermizo, que no, yo no quiero que esa persona a quien yo amo o quien yo estoy comprometido ni siquiera salude a nadie más. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos. Pero me llama la atención que en la Biblia se menciona este término para Dios sin las connotaciones negativas. Y sin entrar en tanto detalle, tal vez, por ejemplo, con el texto bíblico original, que estamos hablando, por ejemplo, el idioma hebreo en el Antiguo Testamento, sé que incluso los estudiosos han logrado descubrir que cuando se habla del celo de Dios, no hay una palabra griega o no hay otro artículo que indica que es un celo negativo, como el de nosotros los seres humanos. O sea, siempre tratan de distanciar que están hablando, que estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero entonces, vamos a leer el texto bíblico en este momento. Leamos algunos textos del Antiguo Testamento en primer lugar, que hablan acerca del celo de Dios, y entonces luego vamos a explicar qué quiere decir la Biblia cuando
se habla de el celo de Dios. Muy bien, en nuestra lección tenemos, por ejemplo, el Salmo 78. Y aquí en este Salmo encontramos una expresión donde se menciona esto. El Salmo 78, verso 58. Y nos dice de la siguiente manera. Nos dice acá: le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Bueno, este es uno de los varios textos donde aparece la palabra celo relacionado con Dios. Así que noten lo que dice: lo enojaron y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Recordemos que la Biblia nos presenta esa figura de Dios como el esposo y su pueblo que es su esposa. Entonces, cuando dice lo provocaron a celo, estamos hablando que Dios tenía una relación pactual, como hemos estudiado anteriormente, y ahora el pueblo se va, y es la historia que tenemos en el Antiguo Testamento, vez tras vez, sí. El pueblo se va tras otros dioses. Entonces, eso hace que Dios tenga celo de su pueblo. Pero entonces aquí nosotros podemos ver que el celo de Dios es algo que está relacionado con la relación que Él tiene con sus hijos, y por eso me parece que aún el autor de la lección lo ha dicho, esta palabra para hablar de celo, la palabra caná, una palabra hebrea, puede ser traducida tal vez mejor, si no la queremos con esa connotación que tiene negativa para nosotros, como pasión, una sí. Pasión fuerte. El celo de Dios entonces es su pasión que tiene para cuidar lo que a Él le pertenece, porque si no lo cuida, Él sabe que va a ir por un camino de destrucción. Sí. Noten que es un celo para cuidar, para proteger, no es un celo egoísta como el de los seres humanos, no es un celo caprichoso que ve cosas donde no hay, ¿verdad? Sí. No, el celo de Dios entonces es la pasión de Dios, que Él ama a su pueblo, Él ama a sus hijos, y Él trata de protegerlos y cuidarlos, que no se vayan a otro lugar, porque aquí hay algo. Dios sabe, es como que le está diciendo a su heredad, a su pueblo, a su esposa espiritual: mira, es que si tú te vas con otro, no vas a ser feliz. Correcto. Te vas a destruir, te va a ir mal. Por eso yo te protejo, por eso yo te quiero para mí. Ese es entonces el sentido bíblico cuando se habla acerca del celo de Dios. Y creo, pastor, que cuando vamos al Nuevo Testamento, ya con esta explicación que nos da nuestro pastor, vemos exactamente la misma connotación. Y allá en 2 de Corintios, capítulo 11, ahora va a ser el apóstol Pablo que nos va a hablar, y llama mucho la atención las palabras que va a usar. 2 de Corintios, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 2, que dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Creo, pastor, que tiene la misma connotación de lo que venía diciendo el Salmo 78. Correcto. Noten ustedes que el apóstol Pablo está hablando nuevamente de una relación que hay, de una relación. Solo que aquí Pablo nos está hablando de la costumbre, y está bien claro, nos está hablando de la costumbre que había en esa época cuando una persona pues entraba en una relación con alguien, desde el compromiso hasta el matrimonio, porque noten lo que dice el apóstol: os celo con celo de Dios. O sea, está hablando ese celo divino, que es el que hablamos anteriormente. No tiene capricho, no tiene rencor, porque de hecho en 1 Corintios 13 la palabra que el amor no tiene envidia ha sido traducida en algunas versiones como el amor no es celoso. Sí. Pero vamos a dejar eso para otro momento. Regresando aquí a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, dice: os celo con celo de Dios. Entonces está hablando de ese amor de Dios, de esa pasión de Dios, y dice: para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es que la costumbre en aquella época, por ejemplo en la época de Jesús, digamos que venía un joven, un caballero con una señorita, y entonces ellos entraban en una relación que nosotros llamamos ahora de noviazgo, al punto de llegar a comprometerse. Eso es lo que se llama desposar. Pero entonces el novio tenía que irse, y más o menos pasaba a veces un año. De hecho, la parábola de las 10 vírgenes también tiene mucho de esa costumbre, esa tradición, y luego el novio llegaba. Pero en ese tiempo que el novio estaba fuera,
quedaba bajo la custodia, digámoslo, en esa palabra de un amigo. También Jesús hablaba de Juan el Bautista y como decía el amigo del novio. Entonces, aquí Pablo se está presentando como el amigo del novio que está cuidando a su novia. Ahora, imagínense, hermano Gerson, el amigo del novio está cuidando a la novia ya comprometida, sí, de esta persona, y de repente ve que esta joven que ya está comprometida le está haciendo ojos a otra persona. ¿Cómo se va a sentir el amigo del novio? Claro. Por supuesto que se va a sentir mal. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mire, a mí Cristo me ha encargado la iglesia. Miren qué imagen más linda, sí, esta. Me ha encargado la iglesia. Yo le estoy cuidando. Y claro, yo siento celo, el celo de Dios. Esa pasión que Dios tiene cuando ustedes como iglesia no están siendo fieles, no están siendo fieles a ese compromiso que ustedes tienen con Dios. Entonces, él decía que él tenía esa misión, pero noten ustedes, aquí no está hablando de nada irracional, no, de nada. De hecho, yo creo que nosotros usamos a veces una connotación positiva de celo cuando digamos que esa persona es celoso para trabajar, o sea que es bien dedicado, exacto, comprometido, que es cuidadoso, es totalmente entregado. Porque si nosotros vemos más adelante, vamos a ver el versículo 11, el apóstol Pablo definitivamente estaba mostrando que él tenía amor para ellos. O sea, bien interesante, el celo de Dios está relacionado a la pasión de amor de Dios por su pueblo, pero nunca en una manera enfermiza, como por supuesto lo experimentan los seres humanos. Claro, y el verso 11 dice, ¿por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Muy bien, así que él ha establecido este principio, ¿verdad? Él ama a los corintios y como alguien que ama, definitivamente es alguien que cuida aquello que ama. Entonces, eso es lo que realmente podemos decir que es el celo de Dios en las Sagradas Escrituras. Amén. Bueno, y ahora, pastor, para terminar nuestra reflexión de hoy y que también nosotros podamos aprender esta aplicación práctica, usted ya lo destacaba, que en 1 Corintios, hablando de las características del amor, se nos dice que el amor es sufrido, no tiene envidia o no es celoso. Y entonces, ¿cómo podemos aprender a aplicar el correcto principio de tener el interés por el bienestar de los demás, que sería el celo de Dios, en lugar de nuestros intereses egoístas, que es ese celo envidioso? ¿Cómo lo podemos aprender a aplicar en todas nuestras relaciones y especialmente para cuidar de los hijos de Dios? Bueno, totalmente. Nosotros como cristianos somos llamados a experimentar ese mismo amor y esa pasión que Dios tiene por sus criaturas. Por supuesto, en nuestro nivel. Claro. En nuestro nivel. Somos llamados a experimentar esto y tal como veremos finalizando esta semana también, esto no lo podemos producir nosotros. Este tipo de amor que no es egoísta, que no busca lo suyo, sino que es por el bien. Si uno se parara para preguntar cuántas cosas que yo hago realmente no tienen nada que ver si yo me voy a sentir bien o mal, o si va a ser una ganancia para mí o no, simplemente lo voy a hacer porque es para el bien de los demás. Pongámonos a pensar, si todos nosotros actuamos de esa manera, ok, voy a hacer esto, sea agradable o desagradable, pero no por mí, no por mi bien, no por mi satisfacción, no por mi comodidad, no, lo voy a hacer porque amo a esa persona que voy a ayudar, o lo voy a hacer porque amo la iglesia, porque también se habla de un celo espiritual, sí, claro. Y ojalá tengamos ese celo espiritual, pero no lo confundamos con venganza, porque ahí sería el celo negativo, alguien que así, yo soy celoso por la iglesia, pero lo que está haciendo es destruyendo a los demás. No es ese el tipo de celo que habla la palabra de Dios, ni el que experimentaba el apóstol Pablo, pero nuevamente eso no lo producimos, como veremos, nosotros mismos, no, tiene que venir de afuera porque está basado siempre en el amor puro, en el amor apasionado, el amor que ama profundamente, y claro que se duele cuando ve que no es correspondido. Y queremos, pastor, que ores por nosotros por eso, porque queremos realmente vivir de esta manera, porque si lo hacemos creo que tendríamos mejores relaciones interpersonales,
un mejor acercamiento a nuestro propio Dios, que entenderíamos por qué actúa de la manera que actúa en la Biblia y en nuestra propia vida, y podríamos vivir una vida más plena. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias porque tú nos amas apasionadamente, con una pasión fuerte. Nos amas más a nosotros de lo que nos amamos a nosotros mismos o de lo que otros pueden amarnos. Y sabemos, Señor, que todas tus acciones están comandadas por ese amor que tú tienes para nosotros. Ayúdanos para aceptar tu guía en nuestras vidas, Señor, y permítenos también compartir con otros ese amor con que nos has amado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.